El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas de la fe, las 5 doctrinas de la gracia, también conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Empezamos con este estudio hace algún tiempo ya, y en primer lugar estuvimos viendo un breve contexto histórico de las doctrinas o 5 puntos del calvinismo, y dijimos que son una serie de enunciados teológicos que surgieron fruto de una controversia que tuvo lugar en Holanda a principios del siglo XVII. Entonces se convocó una reunión en Holanda en 1618 y 1619, y de allí, de aquella reunión en Dordrecht, salió un documento conocido como los Cánones de Dort. Es de allí que tenemos estos enunciados doctrinales que conocemos como los 5 puntos del calvinismo, y vimos un poco el contexto histórico de dónde nos llegaron y por qué son tan importantes. Es algo que estamos viendo. Después, la última vez que estuvimos reunidos, vimos el primer punto de ellos, la depravación total, y vimos que en este punto, en este primer punto de los 5 puntos del calvinismo, encontramos el reflejo de la postura reformada en cuanto a la antropología, es decir, la postura reformada de la condición del hombre después de la caída en Edén, y las consecuencias que esto trajo. Vimos, por ejemplo, que el estudio del pecado original en teología no es necesariamente el pecado original en sí, no es que estudiemos si el árbol tenía manzanas o peras, o si la serpiente caminaba o no caminaba, no, sino las consecuencias, las repercusiones terribles que trajo la caída en pecado. Entonces, cuando en teología se habla del pecado original, no se habla tanto de los elementos de aquella falta terrible, sino de las consecuencias que trajo para nosotros. Y vimos entonces que el ser humano está por naturaleza muerto en delitos y pecados, y que por lo tanto no posee la inclinación natural a buscar de Dios. Es libre de hacerlo si quisiera, pero no quiere, y por lo tanto no puede, porque si no quiero, pues no puedo. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la elección incondicional. La elección incondicional. Somos conscientes de que cada vez que mencionamos términos tales como depravación total o predestinación, pues algunos se ponen nerviosos. Y no diga ya si decimos elección, ahí sí ya algunos directamente rechazan esta enseñanza, esta elección incondicional. Hay incluso hermanos que, aunque creen en esta doctrina, consideran que es algo de lo que no se debe hablar en la iglesia, sino que es un asunto que pertenece únicamente a los seminarios y a las conversaciones entre pastores o teólogos, dejando a un lado toda la riqueza de bendición que hay detrás de esta doctrina, porque esta doctrina es, sin lugar a dudas, una de las más consoladoras, reconfortantes que tenemos en la palabra de Dios, la doctrina de la elección incondicional. La última vez mencionamos la importancia de conocer bien ese primer escalón de la depravación total humana, ya que cada doctrina de estos 5 puntos, de estos 5 enunciados doctrinales, cada doctrina se desprende de la anterior. Si yo no creo que el hombre está totalmente depravado, muerto en delitos y pecados, la elección no la voy a aceptar, no la voy a entender, se me va a atragantar. Necesito realmente ir escalón por escalón. Así es como lo ilustramos la última vez, que cada doctrina es un gran escalón, y si pegas el salto hasta el segundo escalón te puedes ir de espaldas y te desnucas. ¿No lo entiendes? Es mejor subir el primer escalón, entender que el hombre está totalmente depravado, que está muerto en delitos y pecados, usando el lenguaje bíblico de Efesios capítulo 2, para darnos cuenta que a menos que Dios nos elija, nosotros nunca lo elegiríamos a Él. Esta doctrina es, como ya he dicho, una de las más cálidas y alentadoras de toda la Biblia, y me esforzaré en los minutos que tenemos por delante en compartir con ustedes
no una charla llena de tecnicismos, espero no enrollarme demasiado en ello, sino de transmitir un poco de la calidez y el consuelo que esta doctrina tiene para nosotros. Aún así, lo vamos a hacer en 3 puntos y considero que para empezar sí va a ser necesario que aclaremos algunos términos que nos ayuden a comprender mejor nuestro tema. Así que espero que no vaya a ser difícil, porque sí es importante que veamos algunos términos un poquito más de pronto desconocidos para algunos, pero nos van a ayudar a entender mejor este tema. Así que es posible que en este primer punto los que no se han dormido ya se duerman, porque va a ser duro. Y en segundo lugar vamos a ver algunos textos que nos brinden una base bíblica de la doctrina, y por último veremos a lo que me refiero cuando digo que es una doctrina hermosa y de gran consuelo para los hijos de Dios. Primero vamos entonces a despejar, a aclarar algunos términos, después bases bíblicas y por último la aplicación, el consuelo que esta doctrina brinda para nosotros. En primer lugar veamos entonces aclaración de algunos términos, y creo que deberíamos empezar hablando de lo que podemos llamar el carácter de Dios. Hablar del carácter de Dios nos llevaría al estudio del ser de Dios, lo que se conoce en teología como la teología propia. Por supuesto que no vamos a estudiar ahora aquí teología propia, ni vamos a sumergirnos en el carácter de Dios, pero sí es importante que sepamos que el carácter de Dios es insondable, infinito, inescrutable, y aún así nuestro buen Dios se reveló a sí mismo, no solo en la revelación natural que es la creación, sino en la revelación especial que es la palabra de Dios. Y allí nuestro buen Dios nos habla de ese carácter, la palabra de Dios, nos habla del carácter de Dios, que es infinito, es insondable, y aún así Dios se revela de manera que podamos entenderlo. Alguno podría pensar, bueno, César, ¿y para qué te vas a meter a hablar del carácter de Dios si el tema de la elección ya de por sí es bastante complejo? Queridos, en el principio Dios. Y si no partimos de la base adecuada, nos vamos a perder por el camino de este estudio. Es importante que sepamos algo de ese carácter de Dios. El carácter de Dios es infinito, es insondable y es indivisible. Eso tiene que ver con uno de sus características o atributos que se llama la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios nos enseña que Dios no está hecho de partes, sino que Él es uno. Nos habla de la unicidad y de lo único, de la unicidad y de la unidad de Dios. Él no está conformado por partes. Y aún así, Dios en su misericordia condesciende a mostrarnos, a enseñarnos su carácter en partes de manera que lo entendamos. Es decir, Él nos habla de un carácter infinito e indivisible por partes, y a esas partes nosotros las llamamos atributos. Cada atributo de Dios hace parte de ese carácter indivisible e infinito de Dios. Ya ustedes han oído hablar de los atributos de Dios, ¿no? La simplicidad de Dios, la infinitud de Dios, la inmensidad de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su misericordia, su bondad, su voluntad, su ira, su justicia, y la lista es larga. Cada uno de ellos nos habla de la grandeza de nuestro Dios, de nuestro todopoderoso Dios. Y es importante recordar lo que acabo de mencionar respecto a la simplicidad de Dios, y que tengamos en cuenta que Dios no puede ser dividido, porque así como Dios no puede ser dividido, su carácter no se puede dividir tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque uno de sus atributos es el amor, su amor no borra su justicia, su misericordia no borra su ira. Dios es un Dios perfecto, plenamente balanceado. Dios nunca será más amor para no castigar. Él nunca va a ser más ira que misericordia. Cuando en la palabra de Dios encontramos el término perfecto, ese término
no es en contraste a lo imperfecto, sino en contraste a lo incompleto. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Dios es perfecto porque es completo y su balance es totalmente inalterable. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo, también es un Dios de ira, también es un Dios maravilloso y omnipotente. Siempre debemos pensar en Dios como el ser infinito, bueno, todopoderoso, ante cuya soberanía y majestad la creación entera se rinde. Es un Dios que rechaza el pecado y tiene que castigarlo, pero que también manifiesta su amor, principalmente en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre debemos pensar en Él como el Todopoderoso y rendirnos ante su majestad. A Él se refería el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 9 versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y es que Dios es soberano y gobierna sobre el cielo y la tierra. Daniel capítulo 4 versículo 35 nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Isaías 46 hemos leído antes, en el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace todo lo que quiere. Dios no hace lo que puede, sino lo que quiere. Cuando alguien te dice: y es que Dios no puede hacer tal cosa, no, ese no es un debate inteligente, no tiene sentido. Dios hace lo que quiere, y eso a qué apunta, a que Él tiene un plan. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, continuamos entonces con los términos que debemos aclarar. Dios, quien es infinito y todopoderoso, en la eternidad pasada predeterminó todas las cosas. Y ese es el primer término que quiero que aclaremos: la predeterminación. Entonces empezamos hablando brevemente del carácter de Dios, infinito, indivisible, y aún así Él lo reveló en características que llamamos atributos. Él es soberano, único, gobierna todo, no debemos discutir con Él. Y este Dios infinito y soberano predeterminó todas las cosas. Alguien diría: esa palabra no está en la Biblia, César. Predeterminó, sí está. La encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 27. Dice allí el apóstol Pedro: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, y ahí está la palabra, había antes determinado. En español dice había antes determinado, pero en griego es proorizo, que significa predeterminó. Había antes determinado que sucediera. La predeterminación, queridos, tiene que ver con el plan soberano de Dios, mediante el cual Él decide todo lo que pasa en todo el universo, con todos los elementos y en todas las personas. Todo, la caída de una hoja en el colegio, el cambio de la luz de un semáforo, todo, nada se escapa del poder de Dios. Él lo ha predeterminado todo. Alguien me dijo alguna vez: en la luz de un semáforo, eso no es exagerar. No, no lo es. Si alguien se pasa el semáforo en rojo y atropella a tu hijo, ¿crees tú que eso se le pasó por alto al Señor? En absoluto. Todo lo ha predeterminado. Ahora, dentro de la predeterminación, que es lo que tiene que ver con el gobierno de todas las cosas, de todo lo que Dios ha elegido, decidido que tiene que suceder,
encontramos otro término, la predestinación, que tiene que ver con la predeterminación de lo que sucederá con las personas. Muy enredado hasta aquí, ¿verdad? Primer término, en primer lugar, Dios es soberano y lo gobierna todo. Así que Él ha predeterminado todas las cosas, de todos los elementos. Dentro de esa predeterminación encontramos la predestinación, que es lo que tiene que ver ya no con los elementos y lo que dije, la luz del semáforo y eso, sino con las personas, con el destino eterno de las personas, de los hombres y las mujeres de este mundo. Ese es un término importante. La predestinación es la parte de la predeterminación que tiene que ver con el destino eterno de los hombres y mujeres. Ahora bien, aquí se va a poner más difícil. La predeterminación es la predestinación tiene que ver con nosotros, con los seres humanos, y la predestinación la dividimos en dos. Una es la elección y la otra es la reprobación. Alguno dirá, ¿reprobación? Ya por ahí vi una cara. ¿Reprobación? Dios es quien tiene la última palabra en todo. Y algunos dicen, bueno, César, si hablamos de elección, ¿quieres decir entonces que Dios eligió a unos para ir al cielo y a otros los eligió para ir al infierno? ¿Quieres decir entonces que haga lo que haga, yo no me puedo salvar porque si Él ya me eligió para el infierno estoy perdido? Por eso es importante ese término, que aunque uno no lo usa mucho para no enredarse, es muy importante tenerlo claro. Es el término de la reprobación. Es una de las dos partes de la predestinación. Queridos, recordemos que la forma correcta de entenderlo no es que Dios eligió a unos para ir al infierno, sino que toda la humanidad iba camino al infierno. Todos nosotros, todos íbamos camino al infierno. Y Dios, que es grande en misericordia, elige de entre ese montón de toda la raza humana a quienes habría de salvar. A menudo yo lo ilustro tratando de explicar el pacto de redención como ese acuerdo eterno y divino al cual no debemos entrar demasiado porque estamos hablando de la deidad. Pero con reverencia lo ilustro como al Padre dispuesto a castigar a toda la humanidad caída en pecado, y a Cristo, la segunda persona de la deidad, diciendo: no, Padre mío, no los castigues a todos, elige a los que quieres salvar y dámelos, yo iré, tomaré la naturaleza de ellos y sufriré y moriré en una cruz por ellos, para que puedan estar con nosotros, para que haya un pastor y haya un rebaño. Y casi me parece, vuelvo otra vez en la ilustración, con reverencia lo digo, casi me parece al Padre escucharlo: no van a creer en ti, te van a ver en la cruz y van a decir: bájate de esa cruz si eres el Hijo de Dios. Y la tercera persona de la deidad entonces pudo haber dicho: no, yo iré también y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que crean en ti, para que escuchen el evangelio. Entonces, del montón de toda la humanidad camino al infierno, Dios elige a los que ha de salvar y a los demás los pasa por alto. No es que los mande para el infierno, ya íbamos todos para el infierno. A los demás los pasa por alto. Esa acción de pasar por alto a algunos se llama reprobación. Los réprobos. El que no es elegido para el cielo sencillamente es réprobo. No es que haya sido elegido para el infierno. Y esto es algo muy, muy importante, queridos. Pero también nosotros no solo llamamos a esta doctrina la elección, sino que la llamamos incondicional. ¿Y a qué nos referimos con elección incondicional? Bien, pues significa que la elección que Dios hace para salvar no está condicionada por algo que haya en la persona elegida, sino que la elección nace únicamente de la iniciativa soberana de Dios. No sabemos a ciencia cierta qué motivó a Dios a elegir a alguien como yo. No busquen, no van a encontrar.
No sabemos qué fue lo que motivó a Dios excepto su amor. El amor que vemos en muchos pasajes respecto al Señor. Todos íbamos en el mismo montón putrefacto de pecado, camino al infierno. Todos. También mi querido niño que es un angelito, mi bebé. También. Tienes que hablarle de Cristo rápido. Porque si no, hay que tener muy claro esto. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Ahí vemos la elección. Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y noten la incondicionalidad de esa elección. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso. Os amó y quiso. Ya está, no hay más. Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres y os ha sacado Jehová con mano poderosa. Y continúa. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y continúa, y el versículo 4 dice: pero, ahí tenemos esa conjunción adversativa, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó. Ahí la causa. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que la elección, queridos, es incondicional. No es porque eres muy majo, porque eres muy buena gente. No es porque naciste en una familia de abolengo, sino que es únicamente a través de la fe en Cristo Jesús que podemos ser salvos, y porque Él eligió a su pueblo. A la iglesia se le llama a menudo la esposa de Cristo. ¿Se casaría Cristo con una esposa impuesta o con una que Él eligió? Evidentemente la elección la hace Él. Juan capítulo 15, versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La elección entonces es incondicional. ¿Voy muy rápido? ¿Qué tal vamos hasta ahí? Bueno, no vamos a entrar a hablar de pelagianismo o arminianismo o estas cosas, porque ahí sí que nos enredamos. Pero sí me gustaría decir que todo verdadero creyente en Cristo, en el fondo, sabe que la elección es verdad. Y si no, escúchelo orar. Puede decir: no, yo no creo en la elección, como tal, lo que quieras. Pero escúchelo orar. Nunca va a decir: Señor, qué listo soy, qué inteligente he sido que te elegí. Ah, qué sensible de verdad. Jamás. Un verdadero cristiano va a decir: Señor, gracias, Señor, que me has traído. Gracias, Señor, que me invitaron hoy a escuchar el mensaje. Gracias, Señor, me acuerdo cómo caminaba antes y mi vida ha sido transformada. Gracias, Señor, tú me has traído, tú me has llamado, tú me has salvado. En otras palabras, tú me has elegido. Todo verdadero cristiano entonces sabe en el fondo de su corazón que Dios lo ha elegido y se goza por esto. Ahora, queridos, después de ver algo del carácter de Dios, de la elección incondicional, veamos algunas bases bíblicas, algunos textos que nos servirán para arrojar un poco de luz en ello. En los minutos que tenemos no alcanzamos a ver un tema como este, pero si esto motiva un poco el estudio, me daré por bien servido. Veamos algunos pasajes, no citaré demasiados porque la palabra de Dios está
inundada de pasajes que nos hablan de la elección y de la soberanía de Dios. Pero veamos algunos más típicos. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y más adelante dice, en el versículo 44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Textos muy claros que hablan de la elección. Ninguno podrá venir a mí a menos que el Padre le trajere. Es más, el Señor dice: aunque me habéis visto, no creéis. Y eso lo vemos cada domingo. ¿No han visto ustedes que a veces estamos aquí el domingo en la tarde, el pastor predica un sermón de estos que tú dices: Señor, me vuelvo a arrepentir? Es que el evangelio, hay momentos en que me ha hecho pensar: no, yo creo que yo soy salvo a partir de hoy. Es que es maravilloso. Y ves a las personas en las bancas, y de pronto ves a alguien muy tocado, incluso con lágrimas en sus ojos, y al lado otro que está así, que mira para todas partes, que no le interesa. Y luego hablas con ellos: ¿qué te pareció? Y uno de ellos dice: maravilloso, qué mensaje precioso. Y el otro dice: no, bien, lo mismo hablan en mi iglesia. Y uno dice: pero por favor, ¿a qué se debe eso? A la elección, queridos. A la elección. El llamado fue hecho para todos. Yo recuerdo que yo tuve una niñez bonita, sin celulares y sin nada de estas cosas. Yo jugaba en la calle con tierra. Tampoco tenía carritos, jugaba en la calle. Y a veces estaba ahí con mis amiguitos jugando, y mi mamá salía por la ventana y decía: ¡a comer! Todos lo escucharon, pero solo iba yo. Yo era el elegido. Bueno, ya me estoy adelantando porque tiene que ver más con el llamado, ¿verdad? Pero es eso, el mismo mensaje, uno lo escucha, el otro no. La elección. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y también leemos en la escritura, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Este es un proceso precioso. Pero bueno, no vamos a ahondar en todo el texto. Pero vemos aquí que primero les dice: amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Qué motivó a la elección? El amor de Dios en su corazón. Amados del Señor. Dios nos amó con amor eterno. Recuerdo las palabras, o bueno, no recuerdo las palabras, nunca lo escuché, pero leí las palabras de Spurgeon, que decía que ya en la eternidad pasada, cuando la deidad habitaba sola, su corazón latía de amor por sus escogidos. Esto es algo precioso. Dice, os haya escogido desde el principio. ¿Dónde es el principio? Allá, en la eternidad pasada. La mente no nos llega hasta allá, no intente. En la eternidad pasada Dios ya conocía a sus escogidos, a su pueblo. Tengo que avanzar, que el tiempo se me fue. Es un tema vasto. Hechos capítulo 13, los gentiles, versículo 48, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban a Dios, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es uno de esos pasajes tan claros que quienes no creen en esta doctrina han tratado de torcerlo mucho. Hay una traducción
de este pasaje de 1539, que torció el texto para decir: todos los que creyeron estaban ordenados a vida eterna. Pero eso no es lo que dice la Biblia, sino que solo creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Esa postura que les digo yo que retuerce el texto para decir que los que creyeron estaban ordenados y no que solo creyeron los que estaban ordenados, es una especie de semipelagianismo. Bueno, ya he nombrado 2 veces eso. Pelagio, por cierto, era un monje británico por allá del siglo IV, que enseñaba que el pecado original no afectó al ser humano lo suficiente como para que el ser humano no pueda acudir a Dios. Eso es lo que se conoce como pelagianismo. Es decir, el pecado original nos afectó, pero no tanto. Sí que nos podemos arrepentir. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Pero algunos piensan que es así. Algunos dicen: no, a ver, Dios sí elige, pero Él eligió a los que Él ya sabía que creerían en Él. Él desde la eternidad pasada miró desde los cielos y dijo: pues como este va a creer en mí, lo voy a elegir. Y como el otro va a creer en mí, lo voy a elegir. Eso no es así, queridos. Al fin de cuentas, con esa postura también la decisión quedaría en el hombre y no en Dios. Pero si vamos a leer un texto bíblico, me parece que el Salmo 14, capítulo 1 es muy gráfico en esto. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y ahora miren esto: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Encontró alguno? Ni uno, nadie. No fue que él miró desde el pasado y dijo: este va a creerlo el hijo. No, ninguno. Es más, si él hubiera hecho eso, que no fue lo que hizo, sino que él eligió, pero si él hubiese mirado a ver si alguno de nosotros lo íbamos a elegir, tampoco así habría encontrado a nadie. Dice el texto: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, y continúa. Así que el Dios Todopoderoso es quien elige. Todos íbamos sin excepción, al infierno. Pero gracias damos a Dios por su amor, por ese amor que elige a su pueblo. Es maravilloso cuando pensamos en el plan de redención y cómo Dios elige a los que habría de salvar. Cristo paga por ellos y el Espíritu Santo no solo regenera sus corazones, sino que les hace perseverar. Pero ese es el último punto de las 5 doctrinas de la gracia: cómo el Espíritu Santo nos hace perseverar hasta el fin, hasta llevarnos al cielo para estar con Él. Bendito sea su nombre. Ahora, por último, veamos el gran consuelo que como creyentes tenemos en esta maravillosa doctrina. Es importante, antes de continuar, mencionar que reconocemos que esta es una doctrina con la que algunos luchan. Algunos directamente no la reciben. Dicen: no, yo no creo esto. Pero damos gracias a nuestro buen Dios que la salvación no depende de que creamos todo lo que la Biblia enseña respecto a la elección. La condición para ser salvo no es ser teólogo. La condición para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Y lo que esto implica es reconocer que estoy alejado de Dios, que la distancia entre Dios y la criatura es irreconciliable, que estamos muertos y condenados al infierno, pero que Dios ha provisto el medio de salvación en la persona del Señor Jesucristo, y acudo a Él en arrepentimiento y fe para salvación. De manera que si un arminiano y un calvinista creen los dos en el Evangelio, estaremos en el cielo con ellos. Es importante saber entonces que esta doctrina de la elección, creer en ella, no es determinante a la hora de si somos salvos o no. Pero el que no cree en la doctrina de la elección se pierde de un gozo muy bonito. Se pierde de una alegría, de una certeza, de un aliento que el Señor provee. En primer lugar,
Cuando abrazamos la doctrina de la elección y cuando creemos en ella y la entendemos a la luz de la Escritura, seremos más agradecidos a Dios y le alabaremos con un corazón más sincero. Porque si tú crees que has creído en el Señor y eres salvo, porque eres muy listo o por la ayuda parcial del Espíritu Santo, bueno, puede ser que estés un poco agradecido. Pero si tú entiendes que nunca habrías amado al Señor a menos que Él te amara primero, que nunca habrías creído en el Evangelio a menos que Él te diera la fe para creer en Él, si tú crees eso, estarás mucho más agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por ti. Le alabarás con un corazón mucho más sincero. Señor, yo estaba perdido. No había esperanza para mí. ¿Saben? Cuando yo escuché esto por primera vez, de hecho, el Señor a mí me salvó por su gracia, pero el sermón que usó, se los recomiendo, un sermón de Spurgeon, que se llama El libre albedrío, un esclavo. Ese sermón fue el que el Señor usó para salvarme. Y cuando por primera vez entendí esto, que no fue que yo elegí a Dios, sino que Él me eligió a mí, caí de rodillas, queridos. Porque fui consciente que a menos que Él me salvara, no me iba a salvar jamás. Y entonces fui más consciente de mi pecaminosidad. Yo me creía estupendo. Y dije, Señor, me elegiste a mí, ya puedes salvar a cualquiera. Ya, el Señor puede salvar a cualquiera. Porque no depende de nosotros, sino de Él. Entonces alabaríamos al Señor con un corazón sincero y estaríamos tan agradecidos que lucharíamos más contra el pecado, que lucharíamos más por la santificación, bendeciríamos mucho más su nombre. En segundo lugar, una verdadera confianza de salvación es la que nos brinda saber que el Señor nos eligió. ¿Por qué el Señor reveló una doctrina como esta? Para el consuelo de su pueblo, queridos. Para que sepamos que el Dios que no cambia, si te eligió, nunca te deselegirá. No sé si se dice así. Pero si Él te eligió, Él no va a cambiar de opinión mañana. Hoy nos lo enseñaron en la Escritura esta mañana. Él no cambia. Y esto es una bendición. Si yo elijo a Dios y mi salvación depende de mi elección, queridos, ahí sí estamos perdidos. Porque somos seres volubles. Hoy queremos una cosa, mañana ya no nos gusta. Hoy estamos contentos, mañana estamos deprimidos. Y así. Cambiamos tanto que seguramente hoy querríamos a Dios, mañana ya no lo queremos porque nos abandonó, porque no hace lo que le pedimos, porque estoy enfermo, porque se me murió un ser querido, porque entonces ya lo despreciamos. Imagínense, si la elección dependiera de nosotros, nos esperaría el infierno irremediablemente. Pero bendito sea el Señor, que fue Él quien eligió. Y eso nos da confianza. Cuando esta doctrina fue enviada en las cartas a los hermanos en persecución y en momentos muy difíciles de su vida, ¿para qué servía una doctrina como esta? ¿Para generar debates? No, para el consuelo. Ellos decían, a pesar, los hermanos nuestros en el pasado, a pesar de las dificultades que atraviese, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que estoy en su mano, que Él me eligió y nunca me deselegirá. Y esto es desde luego un gran consuelo. No te desampararé ni te dejaré. El Señor ha dicho, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Esta es sin duda una de las maravillas de esta doctrina, la enorme confianza que infunde. No fue revelada para sentirnos súper especiales, mejor que otros, no. La elección es un asunto de Dios. No debatimos nosotros aquí con quién es elegido y quién no. Es un asunto de Dios. Hay elegidos que los vemos por sus frutos. Hay otros que está por verse, pero eso pertenece al Señor. Pero desde luego nos brinda una confianza maravillosa, la seguridad de que aquel
que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, no cambiará de opinión respecto a mí. Y con su Espíritu Santo obrará en mí y en ti hasta el final, hasta llevarnos a la gloria, para estar con Él para siempre. Que el Señor bendiga su santa palabra.